Gracias por estar ahí un día más, bienvenidos a este Cerca de Ti aquí en la 8 de Salamanca, hecho con especial cariño para ayudarles a cuidarse y también para conocer nuevos detalles de nuestra ciudad que igual no conocían. Hoy retomamos algo que dejamos pendiente la semana pasada, comenzamos por encima a conocer todo el material que albergaba el Museo de Salamanca. Tanto es que tuvimos que parar y les prometimos una segunda parte con muchos más detalles y muchas más historias de los fondos que pueden observar y visitar en ese Museo de Salamanca, que desde 1947 tiene sede en la Casa de los Abarca. Bueno, pues bien, hoy llega la segunda parte. Amplia también, tanto de hecho que no vamos a poder tener luego sesión física. Ya les voy avisando que hoy no va a haber sesión de revitalización con nuestros fisioterapeutas, así que hoy les toca paseíto. Hoy salimos a dar un paseo para compensarlo. Hoy simplemente se tienen que relajar, ver y admirar todo ese material con el que cuenta el Museo de Salamanca y aprender de paso un poquito más sobre nuestra Salamanca, nuestra capital y nuestra provincia. Así que nada, les dejamos con Beatriz Morán y es la segunda parte de nuestro paseo por el Museo de Salamanca. Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Estamos aquí en el Museo Provincial de Salamanca, en el mismo punto que lo habíamos dejado en el último programa. Y vamos a entrar en las salas que están dedicadas a la sección de Bellas Artes. La mayoría de las obras expuestas en estas salas son pictóricas, si bien nos vamos a encontrar con alguna sorpresa arqueológica y etnográfica, cerámicas, mobiliario de la época, dinteles del siglo XV y XVI, esculturas y tallas de alto interés. Y puesto que nos encontramos en una casa-palacio del siglo XV, no dejéis de mirar hacia el techo, porque los artesonados también nos trasladan. Para comenzar nuestra visita lo haremos desde la sala 1. Para ello, desde la sala 2, que es la que se encuentra entrando en la casa, cruzaremos una puerta que se encuentra a nuestra izquierda, sobre el que destaca un dintel con escudo heráldico del siglo XVI, que se ha adaptado al propio de la abertura a la sala, y sobre él un lienzo de Carlos y Olivier Mansfeld, hijos del príncipe de Luxemburgo. La sala, dedicada a los siglos XV y XVI, da fe de la temática de la época, religiosa. Corresponde a una mezcla de estilos de gótico tardío, plateresco, isabelino, con el inicial prerrenacimiento. Mártires, calvarios, santos, escena de la Biblia, revelaciones y apariciones. De las obras con las que cuenta la exposición, sobresalen por su singular valor las piezas, las tablas de San Andrés, que se atribuyó a Juan de Flandes, de la aparición de Cristo a la Magdalena, y el monumental cuadro de altar Lamentación ante Cristo muerto, de Luis de Morales. Preside la sala un pequeño retablo hispano-flamenco de finales del siglo XV, la obra pictórica más antigua que se conserva en el museo, dedicado a María Magdalena. La otra obra de altar, Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes y la Virgen de la Misericordia, del siglo XVI, obra procedente de la desamortización del desaparecido Colegio de las Doncellas o de las 11.000 vírgenes, que fuera fundado en 1518 por don Francisco Rodríguez Salamanca. La Virgen con el niño acoge simbólicamente a Santa Úrsula bajo su manto, que también se representa con el manto de protección. La pieza central de la sala, la figura yacente de doña Aldonza de Guzmán y Montejo, con restos de policromía y dorado, esposa de don Cristóbal Suárez de Solís, regidor de Salamanca y vasallo de Felipe II, patrón del monasterio del Corpus Christi, y posteriormente fue adquirido en 1934 por el museo. A los pies de la figura duerme un paje. Originariamente formaba pareja con su marido, figura que se encuentra actualmente en su situación original en el monasterio del Corpus Christi en Salamanca. La obra San Miguel Arcángel luchando contra el dragón, una copia del de Juan de Flandes, da idea de la importancia de la escuela flamenca y su alta influencia en la pintura de los siglos XV y XVI, o la pieza en relieve de la Piedad de marfil. Claro que nada comparable con la armadura o artesonado mudéjar,
adaptado a este espacio, de madera policromada del siglo XIV, originaria del convento de las Dueñas de las Madres Dominicas. Tallas de madera dorada policromadas del siglo XVI flanqueando la salida de la sala, como la de San Pedro Apóstol a la izquierda, procedente de la desaparecida iglesia de San Bartolomé, y la de San Bartolomé Apóstol a la derecha, de pie, sobre el monstruo que Cristo le mandó pisotear. En la contigua sala 2 nos vamos a encontrar obras desde finales del siglo XVI y el siglo XVII dedicadas al Renacimiento y al Barroco. Por un lado nos vamos a encontrar pinturas con pinceladas vibrantes, expresiones dulcificadas, escenas refinadas y ornamentadas, pero también escenas más oscuras, tenebrosas, que se vuelven más pesimistas. Destaca dentro de la sala la obra de la Inmaculada de Andrea Bácaro, así como la atribuida a Jiménez Donoso, maestro del barroco madrileño, o el Martirio del Apóstol San Bartolomé, que es una copia del original de José de Rivera, con su rostro en penumbra. Y junto a ella, una obra de temática profana, El viejo bebedor de Esteban March, del siglo XVII, que nos sirve para ilustrar el modelo de pintura realista, de paisajes humanos naturalizados, que representa lo natural, incluso vulgar. Como la obra de la escuela italiana de Vincenzo Campi, Mesa Alegre, influenciada por los modelos flamenco y holandés de la época. Además de la obra pictórica, encontramos algunas piezas de cerámica del siglo XVII, halladas en el solar del museo, de mobiliario de la Edad Media y el Renacimiento, que sin duda merecen nuestra atención. Y en el centro de la sala encontramos la figura yacente de un caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, que posiblemente date de principios del siglo XVI y que procede de la iglesia de San Juan Bautista o de Barbalos. Esta iglesia, que fue fundada por unos caballeros freires del Hospital de Jerusalén, que vinieron a combatir a los comuneros y poblar sus territorios, y donde erigieron la iglesia parroquial. Una vez tomada Jerusalén por los musulmanes, la orden se convirtió en la Orden de Malta, al concederles esta isla el emperador Carlos I. Ascendemos por las escaleras para visitar las salas 3 y 4. En la sala 3, que está dedicada al barroco del siglo XVII, nos vamos a encontrar obras sobre historias de santos y evangélicas. 4 doctores de la Iglesia latina que siguen el modelo tenebrista de Rivera. Muchas de estas obras proceden de la desamortización del siglo XIX en Salamanca, como la obra El milagro de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima, del siglo XVII, que representa la escena del milagro que realizó haciendo brotar agua de unas peñas, del que debemos recordar que fue colegial en el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo, ya desaparecido. El realismo de las imágenes buscaba atraer al devoto por medio de las imágenes y lo cruento, como es la interesante escultura del Cristo coronado de la humildad y la paciencia, con espinas, ensangrentado, doliente, con un rostro dotado de gran expresividad y vida, o el lienzo Cristo presentando el mundo a su Padre, llagado y ensangrentado, que ofrece a su Padre el mundo, símbolo de la humanidad, en el que se aprecia el objetivo del artista de dramatizar para facilitar la conexión con el sufrimiento de Cristo por los cristianos. Y del maestro Alonso de Mesa, la obra destacada de San Pedro de Alcántara, asceta franciscano, consejero de Carlos V y confesor de Santa Teresa, en el que se aprecia una calavera, símbolo de los penitentes, y del mismo autor, Santa Margarita de Cortona, del desaparecido convento del Calvario, de franciscanos recoletos en Salamanca. Y continuamos nuestra visita en la sala 4, que dispone de notables obras de pequeñas dimensiones, de maestros flamencos y holandeses, italianos y franceses, de los siglos XVII y XVIII, en su mayoría depositados por el Museo del Prado, que choca
con los mártires y santos y escenas oscuras que dejamos atrás, para abrirnos a una época de luz amable, obras de gran minuciosidad y detalle. De la escuela francesa encontramos el retrato de Ana Mauricia de Austria, reina de Francia por su matrimonio con Luis XIII, hija de Felipe III y Margarita de Austria. Entre varios lienzos con temática de paisajes, de clara influencia flamenca y holandesa, encontramos una vuelta a la naturaleza, con piezas como la de By the Ways, paisaje con aldea, o de Jan van Miel, el paisaje con ruinas. También de la escuela flamenca, pero de temática religiosa, encontramos la obra Entrada de Cristo en Jerusalén, o de Bessey, la tabla Elevación de la Cruz, que es una copia de la obra de Rubens. De la escuela italiana destacamos la obra El Diluvio Universal, pieza que nos muestra la temática religiosa de pinceladas oscuras, jugando con la luz, proyectando dramatismo en las figuras que nos cuentan a través del movimiento su ida y desesperación por la negación de las aguas sobre el terreno. Y las tablas Llanto por Cristo muerto, o la tabla Virgen en oración. Y ahora, deshaciendo nuestros pasos, volvemos a bajar por las escaleras hacia la sala 2, tomando a la izquierda para acceder a la sala del barroco, a la sala 5. Nos recibe un lienzo de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores del siglo XVII, procedente de la Desamortización de Salamanca. Un retrato del obispo de Segovia, Fray Íñigo de Brizuela. El fraile dominico está enterrado en el convento de San Esteban, en la sala capitular costeada por él mismo. Pero además de los retratos, lo que nos llama la atención en esta sala son las tablas ordenadas en tríptico, en madera, que son una auténtica maravilla del siglo XVI, además de una escultura policromada de la que vamos a hablar en un momento. Un tríptico de la Pasión de algún artista local de finales del siglo XVI, también proveniente de la Desamortización. En el centro se representa la Última Cena, a la izquierda en el pretorio, presentado al pueblo judío, y la oración en el huerto a nuestra derecha. Al fondo de la sala, un tríptico del siglo XVI formado por las obras Encuentro de Jesús con la Verónica a la izquierda, en el centro Cristo curando enfermos y a la derecha la Flagelación, de estilo renacentista, atribuido a Juan de Borgoña o Francisco Comontes. Siguiendo con las tablas de la sala, apreciemos los fragmentos de un retablo del siglo XVI, 3 tablas que se hallaron entre las tablas del suelo del coro en la parroquia de San Pedro Apóstol de la localidad de Moriscos y que pertenecían a un antiguo retablo. La central representa la conversión de San Pablo, cayendo del caballo ante la aparición de Cristo. La de la derecha es la predicación, de la que se ven unas mujeres en actitud de escucha. A la izquierda se describe un episodio de los evangelios apócrifos, un reto entre un mago y un apóstol, en el que el apóstol hace el que le suelten los demonios cuando lo estaban izando en el aire. Muy interesante es la tabla de la Anunciación, una obra del siglo XVI en el que se aprecia una escena de la Biblia, pero que llama la atención en el gusto del autor por la perspectiva, el uso de un fondo de interior arquitectónico inusualmente colorido, que a los ojos ya observamos que utiliza una escala o proporciones inadecuadas. Y ahora vamos a admirar la única escultura que tenemos en la sala, procedente de la iglesia de San Bartolomé. Se trata de una escultura policromada, esculpida en madera en el siglo XVII, San Juan Bautista, por Esteban de Rueda, escultor barroco de Toro. La escultura está cargada de ricos detalles, con vestidura de voluminosos pliegues, túnica corta de pelo de camello, tal y como relatan los evangelios, sobre la que cuelga un manto rojo, que parezca que tenga movimiento propio, al caerle sobre su hombro izquierdo, sobre el que apreciamos una prominente anudación, dejando al descubierto el hombro. El rostro, con gran expresividad,
luciendo barba y cabello ensortijado, que cae rebelde sobre su frente. Y por último visitaremos las salas 6 y 7, que se encuentran en la planta principal de la galería, por lo que tenemos que retroceder sobre nuestros pasos y subir la escalinata del atrio. La sala 6 se encuentra dividida por un panel en dos zonas. La primera que vamos a visitar, la de la derecha, está dedicada a pintura y escultura, en una sala en la que el mobiliario armoniza dentro de un marco perfecto. Las piezas que se exponen en esta sala corresponden a los siglos XVII y XVIII. Con temática religiosa, la obra de la escuela napolitana, Venida del Espíritu Santo, de Lucas Giordano, o Jordan, como se le conoció en España, y la obra La cabeza de San Juan Bautista y Ángeles Niños. Los ángeles y los niños era temática habitual en la época, de las que destacan las obras dedicadas al culto de Jesús Niño de Simón Petty. La sala cuenta con un espacio destinado a pintores locales del siglo XVIII en representación al modesto ambiente artístico local de la época. Encontramos obras de Alonso Antonio Villamor, pintor sayagués, activo en Salamanca a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, con sus obras San Miguel Arcángel o La tentación de San Antonio Abad o el óleo a Santa Catalina de Alejandría, o de su círculo obras como la de Santa Inés, compañera de Santa Catalina, casi todas procedentes de la desamortización del siglo XIX. A Alonso Antonio Villamor dedica la sala una pared con 3 piezas en vertical de grandes dimensiones. Procedente del convento de San Esteban, se compone de 3 lienzos. El central representa a San Raimundo de Peñafort. El de la izquierda, la aparición de San Pablo a San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Y el de la derecha representa el milagro de San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, quien vino a Salamanca en 1411 para predicar a los judíos. El lienzo representa el milagro que realizó en Salamanca durante la predicación un día de 1411, en el que se encontraba en la calle, puesto que había tantos feligreses que no cabían en las iglesias. Numerosas cruces blancas cayeron del cielo y se posaron sobre las vestimentas de los oyentes, que ante el milagro se convirtieron al cristianismo. Recordemos que en esta época la persecución de los judíos era intensa, promulgándose un edicto por el que tenían que llevar una señal en los mantos para ser identificados. Y llamo vuestra atención sobre el mobiliario. Destacamos la mesa central del siglo XVIII, pintada imitando el mármol, procedente del Colegio o Monasterio de Salamanca. O las sillas de cadera, llamadas jamugas, de cuero, en policromía, también del siglo XVIII, que formaban parte de una sillería del Colegio Mayor de San Bartolomé y que se encuentran repartidas por las salas, dándole ese aspecto de habitable a la casa-palacio. Y entre las esculturas y las tallas de la sala encontramos una interesante talla en marfil de un Cristo crucificado procedente del Colegio Mayor de San Bartolomé. O en una vitrina dorada admiramos una talla de María Inmaculada del siglo XVII y en otra vitrina la Sagrada Familia, realizada en alabastro, de exquisita talla, procedente del Colegio Mayor de San Bartolomé, al igual que la singular pieza en plata del siglo XVIII del Arcángel San Miguel luchando con Lucifer, atribuido a Domenico Antonio Bácaro. En el escudo se lee su lema y significado de su nombre en hebreo, Quis ut Deus, ¿quién como Dios? Se cierne sobre el demonio caído, y 2 bellas tallas en madera policromada, la Fe velada de Carlos Carnicero, representada en una figura de mujer con los ojos vendados y dando un paso hacia adelante, y Santa Catalina de Alejandría a su derecha, de Simón Gavilán Tomé, cuyos autores estuvieron vinculados a Salamanca, donde intervinieron y realizaron parte de su obra, y una escultura de San Juan de Sagún de Colegial, del siglo XVIII, de Francisco Gutiérrez, procedente del desaparecido Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo, situada en el altar mayor. Y seguimos nuestro recorrido por la pintura. Encontramos 2 obras que nos van a sorprender por su gran profundidad.
ambas de Matías de Arteaga. Tanto en los desposorios de la Virgen como en el nacimiento de la Virgen, los fondos son grandes escenarios arquitectónicos. Retratos cortesanos, como el retrato de Francisco I de Borbón, príncipe de Conti, o de personajes de la corte o semblanzas de la época, como el óleo Embarcadero del Jardín del Príncipe en Aranjuez, del valenciano Mariano Ramón Sánchez. Y al fondo de la sala, de nuevo, temática religiosa. Ángeles arcabuceros, varias obras con la temática de la Inmaculada, el martirio de San Tirso de José Picado y Pérez, y la obra dedicada a San Francisco de Sales de Francisco Valleu y Subias, que como curiosidad era el cuñado de Goya, y entre todas estas obras, y de estilo naturalista, un bodegón. Y pasamos ahora a la parte de la sala dedicada al siglo XIX y comienzos del siglo XX. Dos retratos de la marquesa del Pazo de la Merced. Uno correspondiendo a su etapa de juventud de Federico de Madrazo y otro de José Moreno Carbonero ya en su madurez. Paisajes de Carlos de Haes, pintor de la naturaleza de corriente realista. Y a caballo, entre el retrato y la representación de la vida diaria o el humanismo, El hombre del paraguas, de Antonio Carnero Martín. Seguro que no nos pasa inadvertida la obra que ocupa buena parte de la pared de la izquierda, El entierro de Cristo, de Vidal González Arenal. Una maravillosa obra que nos muestra un juego de luces y sombras en el interior de una gruta. Y ya entrando en el siglo XX, disfrutaremos de estilos y técnicas pictóricas diversas, con una significativa presencia de personajes salmantinos, como el retrato de Tomás Bretón, compositor salmantino, autor de las zarzuelas La verbena de la paloma y La dolorosa, realizado por Eugenio Vivó, o el retrato de Unamuno, de Juan de Echevarría, de gran cromatismo. Y si de retrato se trata, notorio es el de un personaje popular, Retrato del pueblo, del segoviano, de Ignacio Zuloaga, de gran fuerza expresiva, un recio campesino castellano envuelto en su capa tradicional y cubierto por el típico sombrero de ala ancha. Y entre las escenas de la vida diaria tradicionales, destaca la obra de Valentín de Zubiaurre, A las 12, en la que dos parejas de campesinos se preparan para el almuerzo en el sobrio interior de una vivienda castellana. En la escena se aprecian objetos de cerámica popular y los frutos dispuestos en el suelo. Y la destacable obra de Ramón Picot y Gironés, Escena de mercado. Ocupando buena parte de la sala por sus amplias dimensiones, el paisaje del Pirineo invernal del salmantino Francisco Núñez Losada. La escena muestra un valle de alta montaña, alimentado por torrenteras, iluminado por tonalidades violáceas. Y seguimos con temática salmantina. De Manuel Gracia González, la obra Calle del Tostado, sobre la que se divisa el convento de San Esteban, calle que cambió de nombre en el siglo XIX en honor a Alonso Fernández de Madrigal, el Tostado. Y no podemos dejar pasar por alto la obra de Gustavo Vacarisas, Paisaje de Segovia, que muestra un ágil juego cromático. Y otro paisaje digno de mencionar son los campos de Fuensaldaña, de Aurelio García Lemes, notable paisajista castellano. Y finalmente, las esculturas que nos encontramos en la sala, como la bien conocida por el público y ubicada en el centro de la sala, la escultura del hipopótamo, del bejarano Mateo Hernández. Y ya en la sala 7 podremos disfrutar de la obra de artistas contemporáneos, con significativa presencia de autores salmantinos, con fondos procedentes de la donación o en depósito de distintos museos españoles. Autores como Florencio Maillo Gascón, con su obra El fuerte de la Concepción, Cirilo Martínez Novillo, con su obra Casas de Alba de Tormes, de María Teresa Gómez Berrocal, la obra Gatas, obra que recuerda a la pintura barroca, o de María Cecilia Martín Iglesias, Unamuno paseando. Y finalizando nuestro recorrido por el Museo Provincial,
salimos hacia la galería superior, donde nos encontramos obras de escultores contemporáneos, obras en bronce, como la de la pareja de payeses, o el homenaje a la música, ambas de Jacinto Bustos Vasallo. Y hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Provincial de Salamanca, que hemos dedicado en 2 programas de la sección de Cultura, en este nuestro programa Cerca de ti, aquí en la 8, en Televisión Salamanca. Espero que hayáis disfrutado por este recorrido. Nuestra ilusión ha sido acercaros este rincón emblemático de Salamanca para que lo conozcáis y os animéis a visitarlo, que de verdad merece la pena. Bien, y yo ya me despido por hoy. Hasta el próximo programa, amigos. Muy buen día. Muy interesante lo que nos ha descubierto Beatriz. Seguro que si todavía no han visitado el Museo de Salamanca les entran ganas de ir. Bueno, pues está abierto todos los días, menos no me vayan ni los lunes ni los domingos por la tarde, que ahí el museo, el pobre, descansa un poquito. Pero si van fuera de esos días, pueden ir de 10 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Pueden asistir a este museo que seguro que les han entrado muchísimas ganas de ver y de paso disfrutar de ese casco histórico de nuestra ciudad. Pueden entrar por el patio de escuelas a este museo, ahí mismo, enfrente de la Rana, lo encuentran en la puerta. Nada más, así nos vamos hoy. Les recordamos que mañana seguimos, mañana sí que habrá movimiento, sí que habrá tiempo para esa sesión de revitalización y seguro que aprenderán muchas más cosas, entre ellas una receta, ya saben, así acabamos los viernes con sabor, buen sabor de boca sobre todo. Nada más, mañana les esperamos, no nos fallen y que descansen hasta entonces, hasta mañana.